La sala del tribunal televisivo había presenciado miles de casos durante la carrera de 25 años de la jueza Judy Sheindland. Esposos infieles, inquilinos mentirosos, contratistas fraudulentos, toda clase de engaño humano había desfilado por esa habitación. Pero en todos esos años, a través de todos esos casos, nadie había visto jamás llorar a la jueza Judy, ni una sola vez. Su reputación de acero se basaba en un ingenio agudo, interrogatorios devastadores, y una absoluta negativa a mostrar debilidad, hasta la mañana en que James Mitchell entró en su tribunal, llevando una carta doblada en el bolsillo de su desgastada chaqueta militar. James Mitchell se paró en el asiento del demandado, sus manos temblando levemente mientras aferraba la barandilla de madera. A los 67 años parecía Mayo R, mucho Mayo R. Su rostro estaba curtido y surcado, con esas arrugas profundas que vienen de dormir a la intemperie y llorar solo. La chaqueta del ejército que llevaba estaba descolorida, los parches apenas visibles, pero el pin de corazón púrpura en su cuello aún captaba la luz. Frente a él se sentaba Patricia Brennan, de 52 años, en un traje de diseñador que probablemente costaba más de lo que James había visto en 6 meses. Lo demandaba por $8,500 en renta impaga, daños a la propiedad, violaciones del contrato, y por negarse a desalojar su apartamento después de la eviction. Su maletín de cuero estaba abierto en la mesa, repleto de documentación, fotografías de paredes destruidas and forms policiales, declaraciones de testigos. Todo parecía hermético, todo parecía como si James Mitchell fuera solo otro inquilino, moroso que había destrozado un apartamento y se negaba a pagar la jueza Judy. Ajustó sus gafas y miró el expediente del caso. Patricia Brennan contra James Mitchell. Quentão impagado, totalizando $6,2, daños a la propiedad, estimados en $4,200, en violaciones del contrato documentada durante 11 meses. Miró hacia arriba a James, quien se mantenía perfectamente inmóvil, mirando sus manos. Su postura era rígida, con porte militar aún visible a pesar del obvio desgaste que la vida le había impuesto en la jueza. Judy había visto miles de demandados, y había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para detectar la verdad en segundos al algo. En este caso se sentía mal en algo, en la forma en que Patricia se sentaba con confianza perfecta mientras James parecía un hombre que ya se había rendido a la derrota. Patricia habló primero, su voz fría y profesional. Su señoría, este es un caso directo de un inquilino que destruyó mi propiedad y se niega a asumir responsabilidad en el señor Mitchell. Se mudó a mi complejo de apartamentos en enero del año pasado. Durante los primeros meses, todo parecía bien, luego comenzaron los problemas, quejas de ruido de los vecinos, agujeros perforados en las paredes, accesorios rotos. Intenté trabajar con él. Susan, realmente lo hice, pero se negó a pagar por los daños. Se negó a seguir los términos del contrato, y cuando finalmente no tuve opción más que presentar la eviction say, nego a yours, tuve que involucrar a la policía 3 veces. Abrió su maletín y sacó un montón de fotografías. En las imágenes mostraban un pequeño apartamento estudio en ruinas, en agujeros del tamaño de un puño en el yeso, un lavabo de baño roto, marcos de puertas dañados en la jueza. Judy examinó las fotos con cuidado. Luego miró a James. El señor Mitchell, ¿tiene algo que decir sobre estas acusaciones? James levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, exhaustos por un largo momento. No dijo nada. Luego su mano se movió hacia el bolsillo de su chaqueta. Sacó un pedazo de papel, doblado muchas veces, con pliegues suaves por ser abierto y cerrado repetidamente. El papel estaba manchado, arrugado, obviamente llevado a todas partes. Su señoría, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Tengo esto. Es de mi hija. Lo escribió antes de morir. La expresión de la jueza Judy cambió solo un poco. Extendió la mano y tomó la carta de su mano temblorosa. El tribunal se quedó en absoluto silencio mientras la desdoblaba con cuidado. Sus ojos se movieron por las primeras líneas, y algo cambió en su rostro. El enfoque agudo habitual se suavizó. Miró a James, luego a Patricia, luego de nuevo a la carta. La leyó otra vez, más despacio esta vez. El silencio se extendió. El alguacil Bird, que había estado al lado de la jueza Judy por años, notó el cambio y se acercó un poco más. El público contuvo el aliento. Patricia Brennan se movió incómoda en su asiento, de repente menos confiada. La jueza Judy dejó la carta en su escritorio, pero mantuvo su mano sobre ella como si se anclara. Señora Brennan, dijo en voz baja, esta carta es de la hija del señor Mitchell. Su nombre era Sarah. Ella también era una veterana médica del ejército, sirvió 2 tours en el extranjero NOM. Y según esta carta, ella también vivía en su complejo de apartamentos. Ella también se atrasó en la renta y usted la desalojó mientras moría de cáncer. 2 meses antes de que falleciera, el tribunal estalló en jadeos. En el rostro de Patricia palideció,
pero se recuperó rápido. Su señoría, no veo cómo una carta personal sea relevante para este caso. La jueza Judy se inclinó hacia adelante, y cuando habló, su voz llevaba el peso de una furia apenas controlada. Es relevante. Señora Brennan, es muy relevante porque lo que esta carta describe es un patrón. Y anoche pasé teniendo a mi equipo de investigación, revisando sus prácticas comerciales. Lo que encontraron va a cambiar todo sobre este caso. Antes de que profundicemos en lo que la jueza Judy descubrió sobre el trato de esta arrendadora a veteranos sin hogar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Y presiona ese botón de suscribirte, porque lo que se revela en este tribunal te hará hervir la sangre. Estás viendo Justice Served, donde exponemos a aquellos que se aprovechan de los héroes de América. Y este caso te impactará absolutamente. Patricia Brennan había entrado en ese tribunal, confiada de que ganaría otro juicio fácil contra un veterano demasiado roto para pelear. No tenía idea de que la carta que la jueza Judy sostenía en sus manos estaba a punto de exponer una conspiración que había destruido 23 familias de veteranos y convertirla de mujer de negocios, exitosa en la predadora más odiada de América. Lo que nadie en ese tribunal sabía aún era que la hija de James Mitchell había escrito sus palabras finales, no como un adiós, sino como un arma que su padre finalmente tendría el coraje de usar. La jueza Judy miró de nuevo la carta, sus dedos trazando los pliegues desgastados. La caligrafía era temblorosa, claramente escrita por alguien cuya fuerza fallaba. Señora Brennan, dijo, su voz controlada pero tensa. Antes de discutir los supuestos daños a la propiedad del señor Mitchell, quiero entender algo sobre su modelo de negocio. Usted es dueña de Patriot Gardens Apartments, ¿correcto? Patricia asintió, recuperando algo de su compostura. Sí, su señoría. 6 edificios, 140 unidades en toda la ciudad. He estado en gestión de propiedades por 18 años. Y usted específicamente anuncia estos apartamentos como vivienda amigable para veteranos, ¿verdad? Su sitio web dice, apoyando a aquellos que sirvieron. Hay banderas americanas en cada edificio. Usted se dirige exclusivamente a familias militares y veteranos. Patricia sonrió ligeramente, como si esto fuera un punto a su favor. Sí, su señoría. Estoy muy orgullosa de eso. Mi padre era un veterano y creo en devolver a aquellos que sirvieron a nuestro país. Ofrezco renta por debajo del mercado a inquilinos veteranos calificados. La expresión de la jueza Judy no cambió. Chernobyl. Dígame, en los últimos 3 años, ¿cuántos inquilinos veteranos ha desalojado? Patricia dudó. La pregunta claramente la tomó por sorpresa. No llevo un conteo exacto, su señoría. El desalojo es siempre el último recurso. Pero cuando los inquilinos violan sus términos de contrato o dañan la propiedad, no tengo opción. Intente recordar. La voz de la jueza Judy era aguda ahora. ¿Aproximadamente cuántos? Patricia se movió en su asiento. Tal vez 10 o 12. Eso es de 140 unidades en 3 años. Es en realidad un porcentaje muy bajo. La jueza Judy abrió una carpeta en su escritorio según registros judiciales públicos. Usted presentó 23 casos de desalojo contra inquilinos veteranos en los últimos 3 años. 23. Señora Brennan, no dé su dosis. ¿Le gustaría revisar su respuesta? El tribunal se agitó. El abogado de Patricia se inclinó para susurrarle algo, pero ella lo apartó. Su señoría, puede que haya subestimado un presento desalojos cuando es legalmente necesario en eso. Es mi derecho como dueña de propiedad. La jueza Judy se recostó en su silla. Veamos el patrón de estos desalojos. Mi equipo de investigación trabajó hasta muy tarde anoche. Señora Brennan, encontraron algo interesante. Cada uno de sus inquilinos veteranos que fue desalojado había vivido en sus apartamentos por entre 8 y 11 meses en cada. Uno fue cobrado por daños a la propiedad que excedían con creces su depósito de seguridad, y cada uno fue enviado a cobros cuando no pudieron pagar las reclamaciones de daños infladas. ¿Les suena eso a coincidencia? El rostro de Patricia se sonrojó. Su señoría, los veteranos a menudo luchan con PTSD y otros problemas que llevan a daños en la propiedad. Soy comprensiva, pero no puedo absorber miles de dólares en reparaciones porque alguien tuvo un despliegue difícil. En los ojos de la jueza Judy se entrecerraron en comprensiva. Esa es una elección de palabra. Interesante. Hablemos de la hija de James Mitchell, Sarah. El tribunal se quedó en silencio otra vez. La jueza Judy tomó la carta. Sarah Mitchell, médica del ejército, 2 tours en el extranjero. Dada de baja honorable en 2018, se mudó a su complejo Patriot Gardens en marzo de 2020. Estaba en quimioterapia por cáncer de mama en etapa
4 en sus registros médicos muestran que le informó de su condición cuando firmó el contrato porque necesitaba asegurarse de que el apartamento fuera accesible para sus tratamientos. Patricia no dijo nada, su mandíbula tensa. En noviembre de 2020 Sarah se atrasó 2 meses en la renta, no porque fuera irresponsable, sino porque sus tratamientos de quimioterapia costaban $8,000 por sesión y su seguro tenía brechas en la cobertura. Se contactó con usted, explicó la situación, ofreció ponerse al día en pagos una vez que llegaran sus beneficios del VA. ¿Cómo respondió? La voz de Patricia fue defensiva en su señoría. Soy una arrendadora, no una caridad. Tengo hipotecas que pagar, costos de mantenimiento, impuestos a la propiedad. No puedo dejar que inquilinos vivan sin renta por problemas médicos. Entonces, la desalojó. A la voz de la jueza Judy fue plana. Presentó papeles de desalojo contra una mujer moribunda que había servido a su país. ¿Sí o no? Patricia levantó la barbilla. Seguí la ley. Su señoría, di el aviso adecuado. Presenté los papeles correctos. Todo fue legal, repitió la jueza Judy. Sarah Mitchell murió en enero de 2021, 2 meses después de que la desalojara. Murió sin hogar. Señora Brennan, murió en un refugio para veteranos porque usted la puso en la calle mientras moría de cáncer. Los jadeos del público en el tribunal fueron audibles ahora. Varias personas sacudieron la cabeza en disgusto. El abogado de Patricia puso su mano en su brazo, pero ella se apartó a su señoría. No sabía que iba a morir tan rápido. No soy doctora, soy una gerente de propiedades haciendo mi trabajo. A la jueza Judy dejó la carta con cuidado. Déjeme leerle lo que Sarah le escribió a su padre. Esto fue escrito 2 semanas antes de morir. Leyó en voz alta, su voz firme pero tensa. Papá, lo siento por no poder pelear el desalojo. Los tratamientos me dejaron demasiado débil. La señora Brennan vino al hospital la semana pasada y quería saber cuándo pagaría los $3,400 que dice que debo por daños al apartamento. Le dije que me estaba muriendo. Dijo que eso no era su problema. Papá, si alguna vez va atrás de ti, por favor no te rinda. Ella se enfoca en veteranos porque piensa que estamos rotos, que no pelearemos, pero sobrevivimos la guerra. Podemos sobrevivir a gente como ella. Encuentra una forma de exponer lo que hace. No dejes que mi desalojo no signifique nada. El tribunal estaba completamente en silencio. La jueza Judy miró desde la carta y por primera vez en 25 años de televisión, sus ojos estaban húmedos. Parpadeó fuerte. Su mandíbula apretada en James Mitchell se paró con lágrimas corriendo por su rostro, sin molestarse en limpiarlas. Patricia Brennan había palidecido, su confianza anterior completamente destrozada. La jueza Judy tomó una respiración lenta, componiéndose en señora Brennan. Usted fue a una sala de cáncer a cobrar una deuda a una mujer moribunda. La voz de Patricia salió como un susurro. No fue así como pasó. Entonces, ¿cómo pasó? Explique a este tribunal cómo justificó exigir dinero a una mujer que moría porque sirvió a su país. Patricia no tenía respuesta. La jueza Judy cerró la carpeta. Vamos a tomar un receso de 15 minutos. Cuando regresemos, le mostraré exactamente lo que mi equipo de investigación encontró sobre sus prácticas comerciales. Señora Brennan, y le prometo, para cuando terminemos aquí, todos entenderán exactamente qué clase de persona es usted. El tribunal se reconvocó 15 minutos después, pero la atmósfera había cambiado completamente. Patricia Brennan se sentaba rígida en su silla. Su abogado, susurrándole urgentemente al oído en James Mitchell, seguía de pie, su postura de alguna forma más recta ahora, como si leer las palabras de su hija en voz alta le hubiera dado fuerza que había olvidado poseer. La jueza Judy regresó al estrado llevando una carpeta gruesa, su expresión ilegible, pero sus ojos agudos y enfocados. Se sentó, abrió la carpeta y miró directamente a Patricia y señora Brennan. Durante el receso, revisé los registros financieros completos que mi equipo obtuvo de archivos públicos, relacionados con su compañía de gestión de propiedades. Los números son muy interesantes. El abogado de Patricia se levantó. Su señoría, me opongo al uso de registros financieros privados sin descubrimiento adecuado. La jueza Judy ni siquiera lo miró. Siéntese, estos son archivos fiscales públicos y documentos judiciales a su cliente. Eligió demandar al señor Mitchell en mi tribunal, lo que significa que puedo examinar cada pieza de evidencia relevante. Ahora, siéntese. La jueza Judy se volvió hacia Patricia. En los últimos 3 años, su compañía ha recolectado $427,000 en depósitos de daños y reclamaciones de daños de inquilinos veteranos. Eso no cuenta la renta regular, solo el dinero que recolectó por supuestos daños a la propiedad. Patricia se movió incómoda. Su señoría, los daños a la propiedad son caros. Las reparaciones se acumulan rápido. Uso contratistas licenciados para todo el trabajo. La jueza Judy pasó varias páginas. Hablemos de sus contratistas.
el contratista principal que usa para reparaciones de daños. Ease R&B Construction Services. Según estas facturas, RB Construction ha cobrado a sus inquilinos un promedio de $4,200 por apartamento por reparaciones de daños. Eso parece extraordinariamente alto para los tipos de daños que ha documentado en agujeros en paredes, accesorios rotos, alfombra manchada. Un contratista típico cobraría tal vez $80, $0 a $1,200 por ese nivel de trabajo o de reparación. ¿Puede explicar por qué su contratista cobra 4 veces la tasa del mercado? El rostro de Patricia se sonrojó. Uso contratistas de calidad que hacen trabajo minucioso. La jueza Judy sonrió, pero no había calidez en ello. ARB Construction Services es propiedad de Robert Brennan. Ese es su hermano, ¿verdad? El tribunal estalló en susurros. El abogado de Patricia puso su cabeza en sus manos. La voz de Patricia fue defensiva. Sí, Robert es mi hermano, pero está completamente licenciado y asegurado. No hay nada ilegal en contratar a un familiar. La jueza Judy se inclinó hacia adelante. Nada ilegal en contratar a su hermano, pero todo ilegal en inflar precios a inquilinos vulnerables y dividir las ganancias. Déjeme explicar a este tribunal cómo funciona su estafa. Señora Brennan, usted anuncia apartamentos amigables para veteranos a renta por debajo del mercado en veteranos que luchan, tal vez lidiando con PTSD o problemas médicos o solo intentando recuperarse. Ven su marca patriótica y piensan que encontraron un lugar seguro. Se mudan, pagan su depósito, se asientan en lo que piensan que es vivienda estable. Luego, después de unos 6 meses, usted comienza a documentar violaciones. Pequeñas cosas al principio, quejas de ruido, aunque los otros inquilinos nunca se quejaron realmente. Problemas menores de propiedad, que fotografía extensamente y construye un archivo. Luego, alrededor del mes 8 o 9, les presenta una factura masiva por daños, citando cotizaciones infladas de su hermano contratista, cuando no pueden pagar $4,000 por reparaciones que deberían costar $800. Presenta desalojo, mantiene su depósito de seguridad, les cobra por los daños fantasma, los envía a cobros y destruye su crédito. Luego alquila el apartamento al siguiente veterano desesperado y comienza el ciclo de nuevo. La jueza Judy pausó, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre el tribunal. 23 familias en 3 años. Señora Brennan, usted ha recolectado $427,000 en reclamaciones de daño, pero registros públicos muestran que la compañía de su hermano solo ha sido pagada $18,000 por trabajo real realizado. ¿Dónde fueron los otros $409,000? El abogado de Patricia se levantó de nuevo. Su señoría, estas son acusaciones serias sin fundamento. Mi cliente dirige un negocio legítimo. La jueza Judy lo interrumpió. Su cliente dirige una operación de fraude sistemática enfocada en veteranos discapacitados. No he terminado. Se volvió hacia Patricia. Hablemos específicamente de James Mitchell. Se mudó a su apartamento en enero del año pasado, solo 11 meses después de que desalojara a su hija moribunda. ¿Sabía quién era cuando aprobó su solicitud? Patricia dudó. Procesó muchas solicitudes. No siempre recuerdo inquilinos individuales. Espera que este tribunal crea que no recordaba desalojar a una mujer que moría de cáncer. Y luego, 11 meses después, alquiló un apartamento a su padre que comparte el mismo apellido y la listó como contacto de emergencia en su solicitud. Patricia no dijo nada. La voz de la jueza Judy se endureció. Sabía exactamente quién era. Lo enfocó deliberadamente. Un veterano sin hogar de 67 años con PTSD y una lesión cerebral traumática cuya hija desalojó mientras moría. Lo vio como la víctima perfecta, vulnerable, aislado, improbable que pelee. Probablemente pensó que era su día de suerte. James habló por primera vez desde el receso, su voz más fuerte ahora. Me dijo cuando me mudé que recordaba a Sarah. Dijo que se sentía terrible por lo que pasó y quería ayudarme a honrar su memoria dándome un nuevo comienzo. Le creían, pensé que era amable. La jueza Judy miró a James con algo cercano a la gentileza. Señor Mitchell, no era amable. Estaba tendiendo una trampa. Patricia se levantó de repente, su voz elevándose. Esto es escandaloso. Me acusan de crímenes que no cometí basados en especulación y teorías de conspiración. Dirijo un negocio legal. Si inquilinos dañan propiedad, pagan por ello. Si no pueden pagar rentas, son desalojados. Así funciona la propiedad de alquiler. La voz de la jueza Judy cortó el tribunal como una cuchilla. Siéntese, señora Brennan. No he terminado con usted aún. Un hombre se levantó al fondo de la galería del tribunal. Su señoría... ¿Puedo hablar? La jueza Judy lo miró, sorprendida. Diga su nombre y su conexión con este caso. Michael Torres. Señora, soy un veterano de la Marina. También fui inquilino de la señora Brennan. La jueza Judy gesticuló hacia el área de testigos. Aquí, señor Torres. Michael caminó hacia adelante, su cojera visible,
un bastón sosteniendo su lado izquierdo. Tomó el estrado de testigos y cuando habló, su voz era clara y enojada. Su señoría, todo lo que acaba de describir me lo hizo a mí también. Me mudé a Patriot Gardens en marzo de 2022. Dentro de 8 meses, me estaba cobrando $3,500 por instalar barras de agarre en mi baño sin permiso. Soy discapacitado. Necesitaba esas barras para ducharme con seguridad. Las llamó construcción no autorizada y exigió que pagara a su hermano para removerlas y reparar las paredes. Cuando no pude pagar, me desalojó. Fui sin hogar por 8 meses por culpa de ella. La jueza Judy miró a Patricia, cuyo rostro había pasado de sonrojado a ceniciento. ¿Cuántos, señora Brennan? ¿Cuántos veteranos les ha hecho esto? El silencio de Patricia fue suficiente. La jueza Judy cerró la carpeta frente a ella. Vamos a tomar otro receso. Cuando regresemos, emitiré mi juicio. Y, señora Brennan, también referiré este caso al fiscal general del estado para investigación criminal. Sus días de predadora han terminado. Cuando la jueza Judy regresó al estrado después del segundo receso, había 2 personas adicionales en el tribunal. Un hombre y una mujer en atuendo de negocios se sentaban en la primera fila, ambos sosteniendo blocs legales y observando a Patricia Brennan con intensidad enfocada. La jueza Judy asintió hacia ellos brevemente antes de sentarse. El tribunal estaba abarrotado ahora, habiéndose corrido la voz durante el receso de que algo extraordinario estaba pasando. James Mitchell se paraba en su lugar, luciendo exhausto, pero de alguna forma más ligero, como si un peso comenzara a levantarse. Patricia Brennan parecía más pequeña de lo que había al inicio de la audiencia. Su traje caro ya no proyectando confianza, sino pareciendo joyería de disfraz en alguien, pretendiendo ser algo que no era. La jueza Judy arregló sus papeles y miró directamente a James y señor Mitchell. He practicado ley por más de 40 años. He oído miles de casos y he visto cada variación de engaño humano, crueldad y manipulación. Pero lo que he presenciado aquí hoy se clasifica entre los esquemas más calculados y sin corazón que he encontrado jamás. Usted no tiene culpa aquí. Fue enfocado por una predadora que vio su vulnerabilidad y su duelo, y decidió explotar a ambos por ganancia. Su voz era firme, pero no unkind en su hija. Sarah escribió esa carta para protegerlo. Documentó lo que le pasó para que tuviera evidencia si esta mujer iba tras de usted, y tenía razón en hacerlo. Esa carta, señor Mitchell, ha salvado no solo a usted, sino potencialmente a docenas de otros veteranos que podrían haber caído en la trampa de la señora Brennan. En el futuro, la jueza Judy se volvió hacia Patricia y su expresión se endureció. Inmediatamente, señora Brennan, encuentro su testimonio completamente sin credibilidad a la evidencia. Muestra un patrón claro de comportamiento predatorio, enfocando veteranos vulnerables durante un periodo sostenido. Usted ha armado marca patriótica para atraer víctimas. Documentado sistemáticamente problemas menores para justificar reclamaciones de daños infladas. Usado la compañía de contratación de su hermano para crear facturas fraudulentas y luego destruido financieramente a estas familias cuando no pudieron pagar sus cuentas fabricadas. Esto no es una disputa de arrendador-inquilino. Esto es abuso de ancianos, fraude y conspiración criminal. A la jueza Judy pausó, dejando que las palabras colgaran en el aire. Juicio para el demandado Sr. James Mitchell. No le debe nada a la demandante. $0. La renta que reclama es nula debido a inducción fraudulenta. Las reclamaciones de daños son rechazadas como groseramente infladas y no respaldadas por evidencia legítima. Además, señora Brennan le debe lo siguiente: $8,500 por reclamaciones de daños fraudulentas hechas contra usted. $15,000 en daños compensatorios por estrés emocional causado por su acoso sistemático a un veterano discapacitado y $25,000 en daños punitivos por su explotación deliberada de su duelo por la muerte de su hija. Juicio total $48,500 pagadero. Inmediatamente el tribunal estalló en aplausos en el alguacil. Bird tuvo que llamar al orden 2 veces antes de que el ruido se calmara. El abogado de Patricia ya le susurraba urgentemente, pero ella se sentó congelada, mirando a la jueza Judy en incredulidad. A la jueza Judy no había terminado additionalmente. Ordeno lo siguiente: el desalojo en el registro del señor Mitchell se vacía y expunge el señor Brennan. Proporcionará a este tribunal una lista completa de cada inquilino veterano que ha desalojado en los últimos 5 años, junto con todas las reclamaciones de daños presentadas contra ellos. Un contador forense designado por el tribunal auditará sus registros comerciales y la compañía de contratación de su hermano. Cualquier veterano que fue sobrecobrado recibirá restitución automática a su licencia de negocio. Se suspende pendiente una investigación completa por el fiscal general del estado. La jueza Judy gesticuló hacia las 2 personas en atuendo de negocios, la agente Lisa Adam y el agente Robert Martínez de la oficina del fiscal general del estado. Están aquí para comenzar esa investigación inmediatamente.
y señora Brennan. Debe entender que podría enfrentar cargos criminales, incluyendo fraude, abuso de ancianos, conspiración y potencialmente racketeering dado el carácter sistemático de su operación. Le sugiero fuertemente que coopere completamente con su investigación. Patricia intentó hablar, su voz temblando. Esto es un exceso extremo, no puede destruir mi negocio basado en especulación. La voz de la jueza Judy fue fría como el hielo. No estoy destruyendo su negocio. Señora Brennan, usted lo destruyó usted misma el momento en que decidió que explotar veteranos en duelo era un modelo de negocio aceptable. Esta audiencia ha concluido. James Mitchell se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Michael Torres, aún en el área de testigos, extendió la mano y agarró su hombro. Otros veteranos en la galería se acercaron, rodeando a James, varios de ellos llorando abiertamente. Un hombre mayor, fácilmente en sus 70 segundos, abrazó a James y le susurró algo que los hizo llorar a ambos. Patricia Brennan intentó irse por la puerta lateral, pero la agente Adams dio un paso adelante. Señora Brennan, necesitamos que venga con nosotros a responder algunas preguntas. El abogado de Patricia puso su mano en su brazo. No diga nada sin mi presente. Se fueron juntos, la cabeza de Patricia baja, su arrogancia anterior completamente destrozada. La jueza Judy llamó a James hacia el estrado. Señor Mitchell, ¿tiene familia o amigos que puedan ayudarlo ahora? James sacudió la cabeza. No realmente. Su señoría, mi hija era todo lo que tenía. Sarah se ha ido. Mi esposa Linda murió hace 4 años. Ha sido mayormente solo yo en mi auto. La expresión de la jueza Judy se suavizó. A varios veteranos en el tribunal hablaron inmediatamente. Una mujer tal vez de 50 años dio un paso adelante. Su señoría dirige un programa de vivienda de transición para veteranos. Tenemos una vacante. El señor Mitchell puede quedarse con nosotros mientras se recupera. Un hombre en sus 60 segundos agregó. Trabajo con la oficina de beneficios del VAN. Personalmente aceleraré su reclamo de beneficios atrasados. Debería haber recibido eso hace meses. La jueza Judy asintió. Señor Mitchell, suena como si tuviera gente que quiere ayudarlo. Déjelos. Su hija luchó por su país y luchó por protegerlo incluso mientras moría. Honre eso aceptando la ayuda que merecen. La voz de James fue apenas por encima de un susurro. Gracias, su señoría, por escuchar, por creerme. La jueza Judy tomó la carta de Sarah de su escritorio y se la devolvió con cuidado. Manténgala segura. Señor Mitchell, su hija le dio un arma poderosa. Le dio la verdad. Y hoy la verdad ganó. El tribunal se vació lentamente. Muchas personas deteniéndose para hablar con James, ofrecer información de contacto, compartir sus propias historias de abuso de Patricia. Los 2 agentes de la oficina del fiscal general permanecieron, tomando declaraciones de Michael Torres y 2 otros veteranos que se habían presentado durante la audiencia. A Patricia Brennan se sentó en una pequeña sala de conferencias, fuera del tribunal principal, su abogado a su lado mientras la agente Adam exponía el alcance de la investigación que comenzaban. 23 familias de veteranos, posiblemente más. Cientos de miles de dólares en reclamaciones fraudulentas. Años de abuso sistemático. La evidencia era abrumadora y todo se había desmoronado en una sola mañana porque una mujer moribunda había escrito una carta y un padre, en duelo, finalmente encontró el coraje para dejar que alguien la leyera. 3 meses después de esa audiencia en el tribunal, Patricia Brennan se paró en un tribunal diferente enfrentando cargos muy diferentes. El fiscal general del estado se había movido rápido y la evidencia descubierta durante la investigación era condenatoria. 23 familias de veteranos se convirtieron en 29 cuando más víctimas se presentaron. Después de ver la cobertura noticiosa del caso de la jueza Judy, la auditoría forense reveló $623,000 en reclamaciones de daños fraudulentas recolectadas en 5 ecos con solo $31,000 gastados realmente. Reparaciones legítimas. El hermano de Patricia, Robert, había recibido $186,000 en pagos por trabajo de contratación que o nunca se realizó o estaba drásticamente sobrepreciado. En mensajes de texto entre los hermanos, revelaron planificación detallada del esquema, incluyendo discusiones sobre qué veteranos serían blancos más fáciles basados en sus registros médicos y estatus de discapacidad. El jurado deliberó por menos de 4 horas antes de retornar veredictos de culpable en 18 de 23 cargos, incluyendo fraude, abuso de ancianos, conspiración y robo por engaño. El juez sentenció a Patricia a 8 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional temprana. Robert recibió 5 años. Ambos fueron ordenados a pagar restitución completa a cada víctima,
una deuda que lo seguiría por el resto de sus vidas. James Mitchell se sentó en la galería del tribunal cuando se leyó la sentencia, flanqueado por Michael Torres y 3 otros veteranos que habían testificado durante el juicio, cuando Patricia fue llevada en esposas. James no sintió satisfacción ni sentido de victoria, solo un profundo agotamiento y el dolor constante de extrañar a su hija Ann. Pero la carta de cera, ahora laminada y guardada en una funda protectora, descansaba en el bolsillo de su chaqueta donde había estado todos los días desde que la jueza Judy se la devolvió. Esa carta había hecho lo que Cera esperaba, lo había protegido, expuesto la verdad y prevenido que incontables otros veteranos se convirtieran en víctimas. El aftermath inmediato del juicio había sido abrumador. La mujer del programa de vivienda de transición para veteranos, Karen Duca, había llevado personalmente a James a la instalación esa misma tarde. Una habitación limpia, una cama real, acceso a consejería y cuidado médico. Era más de lo que había tenido en 3 años. El especialista en beneficios del VA, Tom Rodríguez, había acelerado el reclamo atrasado de James en 2 semanas en 18 meses de beneficios adeudados. Más de $34,000 depositados directamente en una cuenta que el programa le ayudó a abrir, combinado con el juicio de $48,500 de Patricia. James de repente tenía recursos que no había imaginado posibles. Pero el dinero no fue lo que cambió la vida de Jameson. Fue la comunidad que se formó alrededor de él. Michael Torres visitaba 2 veces por semana, y se sentaban por horas hablando de su servicio, sus luchas, la crueldad específica de ser enfocado por alguien que se envolvía en la bandera que habían defendido en otros veteranos de los apartamentos de Patricia. Encontraron a James a través de cobertura noticiosa y redes sociales. Formaron un grupo de apoyo, reuniéndose cada jueves por la tarde en el centro de veteranos. 17 personas al principio, luego 23, luego 30. A medida que la palabra se extendía, se llamaban a sí mismos los guerreros de Cera, nombrados por la mujer cuyo acto final de amor había salvado a tantos. James comenzó a hablar en centros del VA y programas de transición militar, advirtiendo a miembros de servicio recién dados de baja sobre arrendadores, predadores y estafas financieras enfocadas en veteranos. Su historia y la carta de Cera se convirtieron en herramientas de enseñanza en grupos de defensa de vivienda. En todo el país lo invitaron a testificar ante legislaturas estatales, considerando leyes de protección de inquilinos. Dentro de 8 meses, 4 estados habían pasado legislación requiriendo supervisión adicional de arrendadores, que específicamente se dirigían a veteranos o inquilinos ancianos. 6 meses después del juicio, James usó parte de su dinero de asentamiento para comprar una pequeña casa móvil en una comunidad, propiedad de veteranos fuera de la ciudad. No era mucho, solo 600 pies cuadrados, pero era la primera vivienda estable que había tenido desde perder todo 3 años antes. Ann colgó el retrato militar de Cera en la pared, justo al lado de su carta en su marco. Protector. Debajo de ellos colocó el corazón púrpura que ella había ganado y nunca vivió para usar en una ceremonia. Cada mañana James se paraba ante esa pared y hablaba con su hija, contándole sobre los veteranos que habían ayudado, las políticas que habían cambiado, las vidas que habían salvado. Le gustaba pensar que ella podía oírlo. Le gustaba creer que ella sabía que su muerte no había sido sin sentido después de todo. El Fondo de Protección de Vivienda para Veteranos Sarah Mitchell se lanzó 9 meses después del juicio. James contribuyó $2,000 de su asentamiento, y donaciones llegaron de todo el país una vez que la historia se volvió nacional. El fondo proporcionaba representación legal para veteranos enfrentando desalojos cuestionables, conducía inspecciones de vivienda gratuitas y mantenía una base de datos pública de quejas de arrendadores específicamente enfocados en familias militares. Dentro del primer año, el fondo ayudó a 43 veteranos a pelear desalojos fraudulentos, recuperando más de $280,000 en cobros injustos. Los 6 edificios de apartamentos de Patricia Brennan fueron liquidados durante procedimientos de bancarrota en las propiedades. Fueron compradas por una organización de vivienda sin fines de lucro que las convirtió en vivienda asequible legítima para veteranos y familias de bajos ingresos. Las banderas americanas bajaron junto con toda la marca patriótica que había sido usada como camuflaje para la crueldad. El complejo fue renombrado Mitchell House, honrando la memoria de Sarah y el coraje de su padre. James asistió a la ceremonia de corte de cinta, parándose al lado de la jueza Judy Sheindlin, quien había viajado específicamente para estar allí en la fotografía de ellos juntos. James, en su uniforme militar de vestido prestado del VA para la ocasión, y la jueza Judy con su mano en su hombro, apareció en periódicos en todo el país. En entrevistas después, la jueza Judy habló sobre esa mañana en su tribunal sobre leer la carta de Cera y sentir algo romperse dentro de su armadura profesional. En 25 años, he oído cada historia, dijo. Pero esa carta escrita por una veterana moribunda a su padre veterano, advirtiéndole sobre la mujer que había destruido sus últimos días en la tierra,
Eso era verdad en su forma más pura. Y la verdad demanda ser oída. Michael Torres eventualmente se convirtió en director de servicios de vivienda en el centro de veteranos, usando el caso de la jueza Yuri como modelo para protocolos de protección de inquilinos. Llevaba una copia laminada de la carta de Sarah en su maletín, mostrándola a cada veterano que entraba temiendo desalojo. Prueba de que pelear era posible y que la justicia, por demorada que fuera, aún podía llegar. James Mitchell, ahora de 70 años, aún visita la tumba de Sarah cada domingo. Lleva flores, usualmente claveles, porque esos eran sus favoritos, y lee en voz alta las cartas que recibe de veteranos que el fondo ha ayudado. Tu carta salvó 43 familias este año. Bebé, dirá, su voz firme ahora, más fuerte de lo que ha sido en años. 43 familias que no serán sin hogar porque tuviste el coraje de escribir la verdad. El bastón blanco que Sarah usó durante sus últimos meses, el que llevaba citas médicas cuando la quimio la hacía demasiado débil para ver claramente, cuelga en la casa de James ahora, no escondido, sino exhibido con orgullo, un recordatorio de que la vulnerabilidad no es debilidad, y que incluso en la muerte, su hija encontró una forma de proteger a las personas que amaba. Si te ha conmovido el sacrificio de Sarah y la lucha de James por justicia, presiona ese botón de suscribirte ahora mismo y dime en los comentarios de qué estado estás viendo. ¿Deberían los predadores que se enfocan en veteranos enfrentar sentencias mínimas obligatorias? Comparte este video porque en algún lugar hay otro veterano enfrentando un desalojo fraudulento y necesitan saber que pelear es posible. Estás viendo Justice Served, donde honramos a aquellos que sirven exigiendo que reciban la justicia que lucharon por proteger. Una carta, una verdad, una jueza que escuchó. 29 familias salvadas. Ese es el legado que Sarah Mitchell dejó atrás. Ese es el poder de negarse a quedarse en silencio, incluso cuando se muere. Y por eso nunca dejaremos de compartir historias como esta. Porque la justicia no es solo sobre lo que pasa en un tribunal, es sobre lo que pasa después, cuando sistemas rotos se arreglan y gente vulnerable encuentra protección y predadores finalmente enfrentan consecuencias. Suscríbete ahora y únete a la lucha por veteranos, que merecen mucho mejor de lo que han recibido.